vamos a continuar con nuestra serie Aprovechando bien el tiempo y entramos en nuestro tercer tema, las consecuencias de no aprovechar bien el tiempo. Recordemos que lo primero que vimos fue aprovechando bien el tiempo, lo que hago. Luego vimos el martes pasado aprovechando bien el tiempo, las amistades, y hoy vamos a ver las consecuencias de no aprovechar bien el tiempo. Recordemos que son 5 temas. Si tú no te has visto los 2 primeros temas, yo quiero invitarte para que al finalizar puedas ir a nuestro canal de YouTube, porque ahí están publicados todos nuestros temas, todo nuestro contenido, y ahí tú vas a encontrar los otros 2 temas, los 2 primeros, para los que se conectan por primera vez, y yo sé que van a bendecir tu vida. Por el momento te invito para que te quedes conectado con esta enseñanza y quiero que vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 13. Quiero traerte hoy un ejemplo muy gráfico en la vida de una persona que no aprovechó bien el tiempo. Y vamos a ver las consecuencias de no aprovechar bien el tiempo. Las consecuencias de simplemente descuidar nuestro propósito. Vamos a leer primero Efesios. Primero vamos a leer Efesios, que es la base de nuestra serie, para que podamos entender un poco. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y como siempre les digo, en otra versión dice: ocúpense por entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, cuál es el plan de Dios para sus vidas. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Es lo que nos recomienda el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Aprovechen bien el tiempo porque los días cada vez se hacen más y más difíciles. Ya vimos cómo aprovechar el tiempo en cuanto a lo que hacemos, nuestras amistades. Hoy vamos a entender las consecuencias de no aprovechar bien el tiempo. ¿Qué sucede en mi vida cuando yo no aprovecho bien el tiempo? Y para eso quiero hablarte de Sansón. Así que quiero que vayas conmigo al libro de Jueces, capítulo 13. Libro de Jueces, capítulo 13. Sansón es un ejemplo de lo que no debemos hacer, de lo que debemos y no debemos hacer. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Abraham, Dios te bendiga desde España, ahí conectado. En España ya es de madrugada. Dios te bendiga, brother. Gracias por conectarte. Así que vamos a entender esta noche las consecuencias de no aprovechar bien el tiempo. Consecuencias de no aprovechar bien el tiempo. Recuerda nuestra base, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. No andéis como necios, sino como sabios, entendidos en cuál es la voluntad de Dios para ustedes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si te va conmigo al libro de Jueces, capítulo 13, y quiero leerte desde el versículo 1. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí hay algo tremendo, y es que Sansón fue un hombre consagrado
desde el vientre. Sansón había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre. Lo que la palabra aquí nos revela es el voto nazareo. Nazareo quiere decir consagrado, apartado, separado para Dios. Por eso desde que ella recibe la palabra, el ángel le dice: no tomarás vino ni sidra. Esto hace parte del voto nazareo. Aquellos que han sido apartados en el voto nazareo en el Antiguo Testamento no tenían ciertas reglas. No podían tomar vino ni sidra, no podían pasar navajas sobre su cabeza, no podían acercarse a cadáveres. Ellos tenían un trato especial de Dios porque eran apartados, eran consagrados. Y pasó algo en la vida de Sansón, y es que este hombre fue apartado y separado para Dios desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, este hombre tenía una condición especial, y su condición especial era santificado para Dios, separado para Dios, apartado para Dios, porque Dios quería levantar de Sansón un hombre que librara al pueblo de Israel, un hombre que librara al pueblo que se había apartado de Dios, y por causa de haberse apartado de Dios había venido a esclavitud. Entonces Dios le habla a la esposa de Manoah que va a tener un hijo, que no beba ni vino ni sidra, que el niño será nazareo desde el nacimiento. Gloria a Dios. Pero pasó algo muy importante. Pasó algo muy importante en la vida de Sansón. Cuando Sansón nace y Sansón empieza a crecer, Sansón empieza a poner sus ojos donde no tiene que ponerlos. Mira esto, capítulo 14, ahora ve conmigo a Jueces capítulo 14, versículo 3. Voy a leerte desde el versículo 1 para que entremos en contexto. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Recordemos que el pueblo de Dios tenía una instrucción, y era no mezclarse con las mujeres extranjeras. Y los filisteos era un pueblo bastante pagano, idólatra, consumido en la inmoralidad sexual, en la hechicería, el paganismo. Era un pueblo también enemigo del pueblo de Dios. Pero Sansón crece, este hombre que era nazareo, este hombre que era consagrado y este hombre que era apartado, empieza a no saber aprovechar bien el tiempo. Cuando yo no aprovecho bien el tiempo, empiezo a poner mi mirada donde no tengo que ponerla. Cuando no aprovecho bien el tiempo, empiezo a fijarme en aquello que no me conviene. Cuando no aprovecho bien el tiempo, una de las consecuencias es que empiezo yo a poner mi mente, a poner mi mirada en lo que no me conviene. Mira lo que dice. Sansón vio a una mujer de los filisteos y le dice a su padre y a su madre: tómenmela por mujer, tómenmela por mujer. Y el versículo 3 dice: y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Ojo a esto. ¿No hay acaso mujer en medio de nuestro pueblo como para que tú vayas a tomar mujer de entre los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Wow, aquí tengo que decirte algo. No siempre lo que a ti te gusta, no siempre lo que a ti te agrada es lo que te conviene. Aunque a Sansón le agradaba, aunque a Sansón le gustaba, aunque Sansón había puesto su mirada ahí, no le convenía esta mujer para su vida. Tómamela por mujer porque me agrada. La primera consecuencia de no aprovechar bien el tiempo es que yo empiezo a fijarme en lo que no me conviene.
empiezo a enamorarme y empiezo a encontrarle gusto a lo que en realidad no me conviene ni me edifica. Cuando tú no aprovechas bien el tiempo, por eso el enemigo empieza a tocar la puerta con imágenes, con videos, con pornografía. El enemigo empieza a buscar la estrategia de hacerte poner la mirada donde no te conviene, en lo que no te edifica. Y ojo a esto, si a Sansón le agradaba, seguramente era hermosa la mujer que estaba viendo Sansón. Los que todos conocemos, Dalila. Seguramente Dalila era hermosa. Pero porque se vea bonita no quiere decir que te convenga. Porque se vea bonita no quiere decir que te edifique. Hay cosas que parecen ser muy bonitas en tu vida, pero que no te edifican. Hay cosas en las cuales tú empiezas a poner tu mirada, que aunque se vean muy lindas por fuera, no te edifican. Aunque se vean buenas y provechosas, no te edifican. Solamente van a traer destrucción. Así que yo vine a decirle a alguien esta noche: aprovecha bien el tiempo. Porque cuando no aprovechas bien el tiempo, empiezas a colocar tu mirada en lo que no te edifica. Empiezas a desenfocarte. Gloria a Dios. No sé si alguien puede entender lo que el Espíritu Santo está hablando esta noche. Empiezas a desenfocarte. Pierdes el objetivo. Pierdes lo que verdaderamente importa. Y esto fue lo que pasó en la vida de Sansón. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hacía él por la tierra de los filisteos? ¿Qué hacía él en Timnat? ¿Qué hacía él en esa tierra sin que Dios lo hubiera mandado? Porque la Biblia no me dice que él estaba en guerra y que había ido a pelear allá. Dice la Biblia, él descendió a Timnat y allá vio a la mujer. Cuando no aprovechas bien el tiempo, te metes en lugares equivocados. Y esos lugares equivocados provocan que pongas la mirada en las cosas equivocadas. Cuando no aprovechas bien el tiempo, primero empiezas a ir a lugares que no te convienen y como consecuencia pones la mirada en lo que no te edifica. Esto fue lo que le pasó a Sansón. Empezó a extender sus límites. Nada tenía que hacer él en la tierra de los filisteos. A él quien lo llamó a ir allá. A él quien le dijo que fuera allá. No me dice la palabra que Dios le había dicho que descendiera a Timnat. Él estaba allá por su propia cuenta. Cuando no aprovecho bien el tiempo, me encuentro en lugares equivocados. Me encuentro en lugares equivocados. Gloria a Dios. Alguien tiene que recibir esta palabra esta noche. Y vio él a esta mujer y le dijo a su padre: tómamela por mujer. Él desechó el consejo de su padre. Otra de las consecuencias. Otra de las consecuencias. Otra de las consecuencias es que me hago insensible al consejo sabio. Gloria a Dios. Sus padres le dijeron: hijo, ¿acaso no hay mujer entre nosotros? ¿Acaso no hay mujer entre tus hermanos que tú tengas que ir a tomar mujer entre los filisteos incircuncisos? Y él le dijo: tómamela porque esta mujer me agrada. Wow. Wow, wow. Mira lo que dice la Biblia, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Ojo a esto, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y mira lo que dice: y he aquí que en el cuerpo del león
había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Recuerda algo importante. Sansón había sido apartado y separado por Dios desde el nacimiento, desde el vientre de su madre, con voto nazareo. Los nazareos no podían cortar su cabello. Por eso la gente dice, no, que la fuerza de Sansón estaba en el cabello. No, no estaba en el cabello. La fuerza de Sansón estaba en el Espíritu de Dios que reposaba sobre él, venía sobre él. El cabello hacía parte de un voto, de una consagración. Y ya te voy a explicar por qué cuando le cortan el cabello es que él pierde la fuerza. El cabello simplemente era la representación física de su consagración a Dios. Pero mira esto, él iba de camino y se apartó para ver al león muerto, es decir, al león que él había matado. Y dice la Biblia que encontró allí un enjambre de abejas y miel, un panal de miel, y lo tomó con sus manos. El que tenía voto nazareo no podía tocar cadáveres o lo que estaba contaminado por cadáveres. No podía acercarse a un muerto. Pero ¿qué pasó con Sansón? Tomó el panal del león muerto, empezó a perder la sensibilidad espiritual y empezó a quebrantar el pacto que Dios tenía con él. Empezó a quebrantar su voto a Dios, empezó a quebrantar su consagración. Ojo a esto, porque vine a hablarle a alguien, vine a golpear tu espíritu esta noche con esta palabra, amada iglesia. Vine a sacudirte, vine a decirte cuidado, aprovecha bien el tiempo, porque cuando no aprovechas bien el tiempo, empiezas a entrar en lugares donde Dios no quiere que entres, porque empiezas a poner tu mirada en lo que te contamina, y cuando pones tu mirada en lo que te contamina, empiezas a romper el voto. Wow. Alguien tiene que entenderlo. Cuando pierdes la sensibilidad, inmediatamente empiezas a quebrantar el voto. Empiezas a quebrantar el voto. Empiezas a romperlo. Gloria a Dios. Él tenía un voto sobre su vida. Había un pacto de Dios sobre él. Pero a causa de no aprovechar bien el tiempo, empezó a quebrantar el voto. Empezó a romperlo. Y eso es lo que pasa, amados. Cuando no aprovechamos bien el tiempo, perdemos la sensibilidad. Perdemos la sensibilidad. Y ya no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Sansón se le olvidó discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que él debía hacer y lo que no debía hacer. Cuando pierdes la sensibilidad a lo bueno, lo empiezas a llamar malo, y a lo malo lo empiezas a llamar bueno. Ojo, ojo. El pecado te empieza a ser normal. Ya no te sientes mal si pecas, ya te da igual. Sansón estaba rompiendo un voto, y dice la Biblia que él se fue comiendo su panal, su enjambre de abejas por todo el camino, como si nada hubiese pasado. Empezó a quebrantar el voto. Empezó a quebrantar la santidad del Padre en él. Y eso es lo que busca el enemigo, que tú quebrantes el voto, que quebrantes el voto de justicia, de santidad, de pureza delante de Dios, que te mantengas santo y apartado para Él. Entonces no pasa nada si te tomas un traguito. No pasa nada si eso tú vas a una fiesta. No pasa nada. No pasa nada si
ves pornografía una vez a la semana. No pasa nada si te ves una serie de Netflix que su contenido es pornográfico. No pasa nada. No pasa nada si dices una mentira. Finalmente es una pequeña mentira. No pasa nada. Ojo, cuando eso empieza a pasar en tu vida, es la señal de que en algún punto dejaste de aprovechar bien el tiempo. Pusiste la mirada en lo incorrecto y estás perdiendo la sensibilidad espiritual. Gloria a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Las consecuencias de no aprovechar bien el tiempo son serias, amados, y atacan directamente tu vida espiritual. Atacan directamente tu vida espiritual. Cuando tú escuches a alguien diciendo, no pasa nada si digo una mentira, alivianando la carga del pecado. Cuando tú escuches a alguien diciendo, no pasa nada. Cuando tú escuchas a alguien llamándole a lo bueno malo y a lo bueno y a lo malo bueno, ese alguien en algún momento de su vida no supo aprovechar bien el tiempo. Descuidó su intimidad. Descuidó el secreto. Esa es otra consecuencia. Descuidas tu intimidad, descuidas tu comunión con la palabra, y cuando tú no tienes comunión con lo verdadero, es imposible que disciernas de lo falso. Cuando tú no tienes comunión con la palabra de Dios, cuando tú no tienes comunión con Dios, te es imposible caminar en discernimiento. Sansón ya se había contaminado. Solo con poner su mirada en una filistea ya es la muestra de que Sansón estaba contaminado, y ya es la muestra de que Sansón no había aprovechado bien el tiempo. Rompió y no supo discernir. El enemigo busca afanarte, distraerte, para que no ores, para que no leas la Biblia, para que no ayunes, para que te dé pereza ir a la iglesia, para que no te congregues. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pierdes la comunión con lo verdadero, cuando tú pierdes la comunión con la luz, las tinieblas te engañan fácilmente. No puedes discernir. No tienes la capacidad porque no estás en comunión con la luz ni con la verdad. Es fácil que la mentira entre a tu vida, y por eso que alguien te diga, no pasa nada si dices una mentira, lo aceptas. Las redes sociales, cuando no las sabes usar, cuando no sabes aprovechar el tiempo en las redes sociales, en la televisión, en el computador, te van a absorber y van a hacer que pierdas el enfoque, pierdes el discernimiento. Wow. Pierdes el discernimiento. Gloria a Dios. En una ocasión Sansón puso un acertijo, una adivinanza, y nadie podía descubrir. Y la mujer de Sansón vino y dice en el versículo 17 del capítulo 14, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí empieza la derrota del pueblo de Israel contra los filisteos. ¿Sabes por qué? Porque Sansón era manipulable. Sansón era tan manipulable que empezó a declarar los secretos. Dice la Biblia que esta mujer lloró delante de él, lo manipuló y lo presionó. Cuando tú no aprovechas bien el tiempo, te vuelves manipulable. El enemigo te manipula fácilmente, te mueve fácilmente. Comes depresión, como diríamos en la costa.
comiste depresión. Pero cuando tú verdaderamente sabes aprovechar el tiempo, no hay manipulación diabólica que pueda entrar a tu vida. Gloria a Dios. No hay manipulación que quiera traer el enemigo que pueda causar efecto en ti. No hay nada que pueda removerte de la verdad que ha sido establecida por Yeshua en tu vida. Aleluya. No sé si alguien puede entenderlo. Cuando tú sabes aprovechar el tiempo, no hay manipulación que pueda gobernarte. No hay manipulación que pueda controlarte. No la hay. Gloria a Dios. No la hay. No hay manipulación que pueda gobernarte. Y esto fue lo que pasó con Dalila también. Dalila le empieza a preguntar a Sansón que cuál es su secreto para tener la fuerza que tiene. Y la gente cree que es el cabello. No era el cabello. La fuerza de Sansón provenía del Espíritu Santo que venía a él, que reposaba en él, que venía sobre él. Pero la muestra, ¿por qué el Espíritu Santo venía sobre él? Porque él era nazareo, porque él era consagrado, él era apartado para Dios. El cabello simplemente era la representación de ese voto nazareo. Por lo tanto, cuando Sansón se deja manipular por Dalila, escúchame esto. Cuando Sansón se deja manipular por Dalila y le da el secreto de su fuerza, ¿sabes qué era lo que estaba haciendo Sansón y por qué pierde su fuerza? Es decir, ¿por qué se aparta el Espíritu Santo de Sansón? Porque eso es lo que pasa. Sansón pierde su fuerza no porque le cortan el cabello, porque el Espíritu Santo se aparta de él. Pero ¿por qué se apartó el Espíritu Santo de Sansón? ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que Sansón se deja manipular por Dalila y ya tenía una cantidad de cosas que Sansón venía haciendo, que no se dio cuenta, no tuvo convicción de pecado, tomó una mujer de los filisteos, agarró a un muerto, se dejó manipular y empezó a declarar los secretos. Sansón perdió el discernimiento y Sansón no tenía ni siquiera convicción de pecado. El Espíritu Santo se apartó de él y la gota que rebosó la copa fue que Sansón le dijo a Dalila de dónde provenía su fuerza y le dijo: es que nunca me he cortado el cabello. Pero no se había cortado el cabello porque era nazareo. Y cuando Sansón le empieza a decir el secreto de su fuerza, lo que Sansón está haciendo es tomando en poco el voto. Empezó a tomar en poco su voto nazareo, su santidad. Lo despreció. Y esta es la razón por la que pierde su fuerza. Porque por causa de haber despreciado lo que Dios había puesto en él, el Espíritu Santo se apartó de Sansón. No fue porque le cortaron el cabello. El cabello era la representación de su voto. Pero como él tomó en poco el voto, como él lo despreció y lo declaró a una filistea, le cortaron el cabello y el Espíritu Santo se apartó de Sansón. Perdió su fuerza en el momento en que tomó en poco el voto, en el que menospreció su llamado, menospreció lo que Dios había puesto en él, menospreció lo que el Padre había depositado en su vida desde su nacimiento. Lo menospreció. Y cuando tú menosprecias tu llamado, cuando tú menosprecias el depósito de Dios, cuando tú menosprecias al Espíritu Santo, cuando tú menosprecias la santidad del Padre, esa es la causa. Apagas al Espíritu. Apagas al Espíritu Santo. No era por el cabello, era porque el cabello era la muestra de su voto. Y cuando él declara que era el cabello, él estaba declarando el secreto a Dalila, a una filistea. Estaba tomando por poco
el voto. Estaba tomando por poco lo que Dios había dicho que haría con él. Estaba menospreciando. Cuando tú menosprecias el llamado, y una de las formas de menospreciar el llamado es poner la mirada en lo incorrecto, extender tus límites, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. La gente que menosprecia su ministerio, que menosprecia el llamado, la gente que menosprecia el depósito de Dios en su vida, apaga al Espíritu Santo. Y esa es la mayor consecuencia de no aprovechar bien el tiempo, como lo dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Cuando no aprovechas bien el tiempo, sabiendo, gloria a Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando tú no andas como sabio, Sansón no anduvo como sabio. ¿Por qué? Porque Sansón se metió en la tierra de los filisteos, tomó mujer de los filisteos, empezó a perder la sensibilidad espiritual. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, no supo aprovechar el tiempo. Sansón no supo aprovechar bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. En cuál es el plan de Dios para tu vida. Sansón, ¿cuál era el plan de Dios para tu vida? Él había dicho nazareo desde su nacimiento, y había dicho que tú serías un libertador para el pueblo de Israel. Pero se empezó a distraer, empezó a perder la sensibilidad espiritual, y a causa de eso el Espíritu Santo se apartó de él. En este tiempo, dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu. Hay gente que ha apagado al Espíritu porque no sabe aprovechar bien el tiempo. Hay gente que dura 3 horas viendo televisión, 5 horas viendo televisión, 5 horas perdiendo el tiempo, pero cuando es para orar duran solamente 5 minutos, 15 minutos y les cae un sueño. No aprovechan bien el tiempo. Pueden durar horas en el celular, pero cuando es para leer la Biblia les da dolor de cabeza. Cuando se trata de buscar la voluntad de Dios para sus vidas, no pueden permanecer en el lugar secreto ni una hora. Amados, es tiempo de aprender a aprovechar el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No sea que nos pase como Sansón. Por no aprovechar bien el tiempo, vinieron todas estas consecuencias sobre su vida. Así que empieza a aprovechar bien el tiempo. Empieza a aprovechar bien el tiempo. Gloria a Dios. Es necesario. Es necesario. Sansón estaba tan contaminado que nunca tuvo convicción de pecado. Ni siquiera se dio cuenta que el Espíritu Santo ya se había apartado de él. Porque tanto era su comunión, su falta de comunión, con la luz, que no se había dado cuenta. No tuvo discernimiento. Yo creo que en este tiempo el Padre quiere levantar una generación que aproveche bien el tiempo, entendida en los tiempos. Entendida en los tiempos. Que no se dejen distraer, que no se dejen manipular, que no se dejen mover del pacto que Dios ha establecido con ellos. Sansón se volvió manipulable porque él perdió la comunión con el Espíritu Santo. Y despreció el voto nazareo, y por eso el Espíritu Santo se apartó de él. Cuidado, porque cuando no aprovechas bien el tiempo, pierdes la sensibilidad espiritual, te vuelves manipulable y cualquier mentira del enemigo entra a tu vida
Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios. No seáis necios, sino sabios, entendidos en cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Efesios capítulo 5, versículo 17. Busquen cuál es el plan que Dios tiene con ustedes. A Sansón se le olvidó para qué había sido llamado. A Sansón se le olvidó por qué Dios había depositado su espíritu en él. Y él empezó a enfocarse en las mujeres de los filisteos y se desenfocó. Perdió la unción. No apagues al Espíritu Santo por no saber aprovechar el tiempo. Y tal vez esta palabra está golpeando tu espíritu, te está sacudiendo y tal vez duele. Pero es necesario, porque quiere decir que el Espíritu Santo está trayendo convicción de que tal vez algo no anda bien, de que tal vez tienes que aprender a aprovechar bien el tiempo de una forma diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: poned pues la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poned la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Deja de poner la mirada en los filisteos de este tiempo. Para las mujeres, el enemigo tiene filisteos. Y no solamente hablo de hombres físicos. Hablo de circunstancias. Hablo de programas. Hombres, hay muchas filisteas también rondándote. Porque el enemigo quiere desenfocarte. Ponle el nombre que tú quieras a tu filisteo o a tu filistea. Ponle el nombre que tú quieras. Pornografía, series, Netflix, música mundana, mentira. Ponle el nombre que tú quieras. Adulterio. Ahí está el enemigo queriendo desenfocarte. Ahí está el enemigo queriendo desenfocarte. La inmoralidad sexual en este tiempo abunda. Pero yo creo que salimos de acá entendidos. Vicios total. Yo creo que salimos de acá entendidos. Gloria a Dios.